buenas tardes, que el Señor os bendiga y ya estamos a viernes. Ya estamos en nuestro segundo estudio bíblico de la semana y como hemos anunciado vamos a hablar de la armadura de Dios. Hablaremos de su significado, hablaremos de partes de la armadura, pero tengo que decir que este estudio bíblico va a formar parte de un conjunto de 2 estudios bíblicos. Hoy y el viernes que viene será la segunda parte de este estudio bíblico. Es un apartado de la palabra complicado a lo mejor de entender. Es un apartado de la palabra que nos habla de varias cosas y por eso no quiero hacerlo corriendo, sino que sea un estudio bíblico que el Señor nos hable, un estudio bíblico que sea para cada uno de nosotros y que no deje indiferente a nadie. Así que vamos a orar, cierra tus ojos y vamos a poner este tiempo delante del Señor. Padre, gracias una vez más te damos porque nos escogiste, Señor. Gracias, Señor, te damos porque nos ponemos delante de tu presencia, Señor, y se nos olvida lo que nosotros sentimos, lo que tenemos que hacer y lo que pensamos, Padre. Necesitamos que tu Espíritu Santo se mueva en esta reunión. Yo necesito que el Espíritu Santo entre en mi interior y me haga ser un canal en tus manos, Padre. Un canal limpio, un canal recto, un canal de testimonio, un canal que busca tu voluntad, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo descienda y que sea bienvenido en este lugar y bienvenido en cada vida, en cada hogar, en cada corazón, Señor. Bendigo a mis amigos, bendigo a aquellos que son mis amigos, pero a pesar de no verlos, los bendigo también. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias y oro por cada uno de ellos. Entra en la vida de cada uno de los que hoy compartirán esta palabra, que ven esta palabra y que quieren ser edificados, Señor, porque no es palabra mía, es palabra tuya, Señor. Gracias, Dios mío. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y la armadura de Dios, vamos a hablar de su significado y de cómo usarla. En Efesios 6 nosotros encontramos de lo que hoy vamos a hablar. Un poquito ahora más adelante lo leeremos. Es la carta de Pablo hacia la iglesia de los Efesios. ¿De acuerdo? Tiene que quedar claro que este libro de la Biblia no es un evangelio, no es una carta a ninguna persona física, sino que es una carta hacia una persona, y esa persona es Pablo. Pablo hacia la iglesia de los Efesios. Y en los versículos 10 y 18, que después vamos a leer, Pablo anima a la iglesia a permanecer firmes y rectos en el Señor. Es una carta a una comunidad completa. Entonces, la carta está basada de varios puntos y de varios significados y el por qué enviaba esa carta a esa iglesia. Pablo sabía que como cristianos nosotros nos enfrentamos realmente a una guerra espiritual y debemos estar preparados para esa guerra espiritual. Y Pablo en esta carta habla sobre la armadura de Dios, habla sobre las herramientas que Dios da a sus hijos, es decir, sobre esas herramientas que Dios nos da para que podamos vencer los ataques del enemigo. Realmente eso sería a grandes rasgos lo que nos vamos a encontrar en este capítulo. Nosotros al vestirnos y al usar la armadura de Dios de forma efectiva, ¿de acuerdo? Es decir, de la forma que tiene que usarse, vamos a poder hacer frente a todas las trampas del maligno y vamos a salir victoriosos. Cuando digo maligno hablo de Satanás, hablo del diablo, hablo del príncipe de la potestad del aire, hablo del príncipe de este mundo. Y ahora sí, vamos a leer lo que dice Efesios 6, del versículo 10 al versículo 18. Y dice: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente
a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra autoridades espirituales, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos contra la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todos los dardos encendidos de Satanás. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Acabamos de leer Efesios 6, 10, 18. Lo primero que nosotros nos encontramos en este pasaje que leemos es fortaleceos en el Señor, ya que de Él viene nuestra fuerza. La fuerza que tú y yo podemos tener no es nuestra, Dios nos la ha dado. Y esta fuerza llega cuando reconocemos quién es Dios en nuestra vida y cuando dependemos de Dios, cuando buscamos a Dios en oración, cuando leemos la palabra de Dios y cuando escuchamos la voz de Dios. En ese instante Dios trae fortaleza a nuestra vida y podemos ser personas de testimonio y personas de ayuda para otros. El segundo paso es vestirnos, ponernos la ropa, coger la armadura y ponerla. Realmente cuando habla de ropa, cuando habla de armadura, está hablando de algo que no es real. Nosotros no tenemos que vestirnos, cambiarnos nuestra ropa y ponernos otra. Esto requiere de nuestra iniciativa, el vestirse con esta armadura. Esto es que no sé cómo decirlo, requiere una acción de nuestra parte. Eso es lo que es. Requiere que nosotros lo hagamos, no solo Dios. Es una decisión que nosotros tenemos que decidir y ponerla en práctica. No me estoy enfrentando con mis propias fuerzas, con lo que yo sé hacer, con mi inteligencia, con mis sentimientos y por todo el conocimiento que yo tengo. No, sino que estoy utilizando armas que Dios me ha dado, que no son armas físicas como un papel, como un boli o como un ratón de ordenador. No, no son esas herramientas. Son herramientas que no se ven, son herramientas espirituales. Y el aceptar estas armas de Dios, estas herramientas de Dios, es un paso de humildad y un paso de reconocer que tengo confianza total en el poder de Dios y en su sabiduría. Hemos de saber y hemos de tener clarísimo que Jesús ya ha vencido al diablo en la cruz. Esto fue un trabajo que Jesús hizo y que ya fue ganado por nosotros. La batalla final ya está ganada por nosotros. Pero sin embargo, nos enfrentamos a batallas espirituales todos los días. Cada día de nuestra vida nos tenemos que enfrentar a cosas. Y debemos hacerla con las armas que Dios nos ha dado. Porque si vamos a enfrentarnos a esas cosas con nuestras armas, ya tenemos la batalla perdida, ya podemos tener fe. Esto es una lucha espiritual y nuestro adversario, el que es nuestro contrincante, es el diablo. Él es muy inteligente, él es mucho más astuto que nosotros y va a intentar desanimarnos, va a intentar echarte para atrás, va a intentar constantemente que tú retrocedas y que yo retroceda. Así que usando bien las armas que Dios nos da, venceremos contra el enemigo. Hemos leído en Efesios 6 del 12 al 13, que vamos a volver a leer, porque nuestra lucha no es contra carne
y sangre. En otra versión, que es la que a mí me gusta, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin. ¿Con qué? Con firmeza. Nos guste o no nos guste, cada día nos enfrentamos a luchas espirituales. Y hay otro versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 5, del 8 al 9. Y mirad qué dice. Practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo, el diablo, está alrededor como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resistan al diablo. Manténganse firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Y leyendo esto, tenemos que tener claro que estamos llamados a resistir la prueba. Muchas veces me dicen, yo no podría, yo no tengo fuerzas, yo no puedo resistir. Y estamos llamados a resistir. Estamos llamados a ser preparados para un ataque firme en la fe. Estamos llamados a tener esa lucha intensa en el mundo espiritual, porque Dios no nos va a dejar indefensos. Dios es el que provee la armadura que necesitamos para vencer al enemigo. Solo tenemos que ponérnosla y usarla. Y hay otro de los puntos que a veces no tenemos tan claro, o si lo tenemos claro no lo parece, y es que tenemos que tener claro que es una armadura, no varias, depende de cómo nos convenga. Y debemos llevarla completa, no por partes, como nos gusta. ¿Por qué? Porque nos equipa totalmente, 100%, para hacer frente a todos los ataques del diablo. Por eso hay que llevarla completa. No nos ponemos hoy el casco y mañana el escudo. No cogemos hoy la espada y mañana los zapatos. No. Los soldados se preparan con toda la armadura completa cuando salen a batalla. Podemos ver el ejército, no les falta un detalle, no se olvidan de nada. Salen con toda la armadura completa. Y nosotros somos, ¿qué? Soldados de Jesús, ¿verdad? Del ejército de Dios. Pues si somos parte de ese ejército de Dios, como buenos soldados hemos de hacer lo mismo, llevar toda la equipación completa. A un jugador de fútbol no se le ocurre ir al partido sin la camiseta. No se le ocurre ir sin las bambas y ponerse unas chanclas. No, van con su equipación completa. Tú ves a los soldados y no le falta nada, ni un detalle. Pues nosotros tenemos que ser igual. No podemos coger el traje, el escudo, no podemos coger el casco por partes, hemos de coger toda la armadura completa. Y al usar todas esas armas de las que Dios nos ha provisto, de las que Dios nos ha dado, vamos a estar totalmente protegidos y listos para salir a pelear. Esa es la única forma en la que vamos a resistir firmemente hasta el final. Y dice la palabra que estemos con Jesús por toda la eternidad. Este es el único camino que tenemos. ¿Qué significa la armadura de Dios? Vamos a desengranar un poquito. Como he dicho, habrán dos partes. Nos vamos a quedar en una parte.
Y vamos a leer ahora una descripción de cada una de las partes de la armadura de que Dios ha dado para nosotros. La primera parte es el cinturón de la verdad. Efesios 6:14 dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón que llevaban entonces los soldados no tenía un dedo así de fino. Era muy grueso, era súper gordo. Y eso servía para mantener la túnica interior, es decir, ahora tenemos ropa interior, antes eran túnicas. Pues el cinturón sujetaba la túnica interior y a la vez, al ser tan grueso, protegía de algún golpe, de alguna lanza, y a más, el cinturón tan ancho, pongámonos que es como el del gimnasio, sujeta la espalda, te pone firme, estás como protegido esa parte. Y de esa misma forma, nosotros como hijos de Dios, debemos conocer la verdad sobre quién es Dios, sobre quién es Jesús, y vivir una vida conforme a eso, una vida conforme a quién es Él y qué hizo por nosotros, y honrar a Cristo desde nuestra posición de hijos de Dios. El diablo va a intentar mentir, el diablo va a intentar engañarnos con sus mentiras, para que fallemos, para que nos equivoquemos, para que pequemos y para que no nos queramos levantar. Debemos permanecer firmes en la verdad de que somos hijos de Dios. Eso solo lo trae Dios. Y si nosotros decidimos olvidarnos de todo lo que hizo, nos vamos a olvidar. Hemos de permitir vivir en esa verdad y que esa transformación que Dios hizo en nosotros se cumpla. Hemos sido salvados de la muerte eterna. Dios nos ha regalado la vida eterna. Nada ni nadie, dice la palabra, que nos va a arrebatar de su mano. Esto lo conocemos, esto lo podemos encontrar en Juan 10:28. Y ahora, ¿cómo podemos utilizar ese cinturón los hijos de Dios hoy en día? ¿De qué forma me coloco el cinturón? Pues hemos de aprender a llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. Hemos de cultivar una relación personal con Dios. ¿A través de qué? De la oración. Cuando tú tienes una relación con una persona, amiga, amigo, marido, quien sea, esa relación se cultiva teniendo trato, teniendo conversaciones, conociendo a la persona, compartiendo tiempo. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer con Dios. Cultivar ese cinturón, esa relación con Dios todos los días. Hemos de fortalecer nuestro espíritu pasando tiempo con Él, alabándole, no solo hablándole, pasando tiempo con Él. Hemos de aprender a vivir esa vida íntegra y ser verdaderos en todas nuestras acciones y en todas nuestras palabras. Y ahora, ¿estamos dispuestos a utilizar el cinturón como Dios nos manda que lo utilicemos? Es complicado, pero no es imposible. Dios nos da las herramientas y solo tenemos que decidir nosotros. El segundo material, el segundo complemento de esa armadura es la coraza de la justicia. Esto lo estaba en Efesios 6:14, la segunda parte, y dice: protegidos por la coraza de justicia. Y la coraza iba enganchada al cinturón del que hemos hablado. Hemos dicho que el cinturón protegía la espalda, te mantenía firme, y la coraza lo que hace es proteger los órganos vitales. Corazón es un órgano vital. Pulmones es un órgano vital. La parte del estómago, de la barriga, es una parte también vital. Una herida en la guerra, entonces, una herida en el pecho, era mortal. No existían UCIs,
no existían intubaciones, no existía un coma producido por el médico, no existían todas estas cosas. Es decir, que una lanza clavada en el corazón, en el pulmón, realmente iba a matar al soldado. Por eso el soldado tenía que cubrirse bien la zona donde un golpe podría matarlo al instante. Y asimismo nosotros debemos vestirnos con esa justicia de Dios, que es nuestra cobertura en el pecho. A través de Jesús hemos sido protegidos con esa cobertura aquí en el pecho y somos justificados por nuestra fe en Cristo. Esto lo podemos leer en Romanos 5 del 1 al 3. Nuestras batallas contra las tentaciones y el pecado, nosotros no la ganamos por nuestra propia justicia. Yo es que soy muy justa, no. Por favor, reparte eso. No, esto no lo ganamos con la justicia que nosotros tenemos de nuestra humanidad. La ganamos recordando quiénes somos en Jesús y manteniéndonos firmes en esa realidad. Hemos de ser lo suficientemente humildes para reconocer que lo que somos es por Jesús y no por nosotros. Cuando Dios mismo nos mira a nosotros, Él no nos ve a nosotros, Él ve a Jesús en nosotros. Ese es el poder de la muerte de Jesús, que Dios nos pueda ver a través de Él limpios y sin pecado. Y nosotros también debemos enfocarnos en la obra de Dios en nuestra vida. No es solo trabajo de Jesús, también es nuestro trabajo. Necesitamos mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Es así. No en nuestro pasado sin Él. No en nuestras emociones. No en nuestros errores que cometemos, que cometeremos y seguiremos cometiendo hasta el día que moramos. ¿Y cómo nosotros, los hijos de Dios, podemos usar su coraza? Recordando 100%, recordando las 24 horas al día, recordando que nuestra identidad está en Cristo. No tenemos otra identidad más fuera de Él. Tenemos la identidad en Cristo. Y recordando eso, de esa manera estamos cubriendo nuestro pecho, estamos cubriendo nuestros órganos vitales. Gracias a Él hemos de pensar, gracias a Jesús he sido justificado con Dios. Gracias a Jesús pertenezco al pueblo de Dios, pertenezco a Dios por toda la eternidad. Y nada de lo que yo haga, ni de lo que hagan por los demás por mí o no por mí o en contra mío, va a permitir que yo me quede sin ese regalo de toda la eternidad. Muchas veces el enemigo trae acusación a nuestra mente por los pecados que hemos cometido, por los pecados que estamos haciendo, o incluso los pecados que se nos pasan por la cabeza que queremos cometer. Tampoco hemos de creerle cuando vengan a nuestra mente esos dardos de que no vamos a poder vencer una tentación. Claro que vamos a poder superar la tentación. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vernos como Él nos ve. Es complicado, pero Dios nos ayuda a ello. Hemos de aprender a recordar el poder que nos ha concedido Dios para vencer y actuar siempre como Él desea que nosotros lo hagamos. Esa también es decisión nuestra. ¿Estamos dispuestos a ponernos la coraza que tape nuestros órganos? ¿O vamos a salir a la batalla teniendo la oportunidad de que el enemigo atraviese nuestro corazón, que el enemigo atraviese nuestro pulmón, que el enemigo atraviese nuestros órganos espirituales? Después nos encontramos otra herramienta, y es la última herramienta que hoy vamos a ver, y es el calzado. El calzado para proclamar que el Evangelio de la paz, el zapato, las bambas, lo que tenemos en los pies. Efesios 6:15 dice: y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio, con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Los pies de un guerrero, de un soldado,
necesitan estar bien protegidos. ¿Para qué? Para caminar, para avanzar. Si se queda sin una pierna ya se arrastra, ya no llega, ya no puede. Sabemos que las batallas no era cada uno en su sitio y quién sale del ring, ¿no? El ejército avanzaban y el ejército no peleaban y ya, peleaban para seguir avanzando. Los pies sirven para seguir avanzando. Y el enemigo puede poner objetos cortantes o trampas en el suelo para hacernos caer y evitar que caminemos y evitar que avancemos. La meta de Satanás es impedir que salgamos a proclamar el Evangelio de la paz. ¿Y cuántas y cuántas y cuántas y cuántas y cuántas iglesias no proclaman el Evangelio de la paz? ¿Y cuántos creyentes no proclaman el Evangelio de la paz? ¿Satanás cómo ataca? ¿Con tentaciones? No soy digno de predicar su Evangelio porque mira lo que hago. ¿Con complejos? Con lo fea que he visto, con lo mal que... no, con esta pinta voy a salir yo a evangelizar si no tengo dinero, si es... No. Ataca con sentido de inferioridad, nunca voy a saber porque sé pocos versículos, porque no voy a saber responder como aquel, porque claro, aquel tiene el ministerio de la evangelización y yo tengo el ministerio de la alabanza. Tonterías que decimos que no tienen sentido, porque ni solo tiene que predicar el que tiene el ministerio de la evangelización, ni porque yo tenga otro ministerio que no es alabanza, ningún ministerio, no somos aptos para predicar el Evangelio de la paz. Podemos sentir ansiedad, y a la hora de salir que te duela todo, y la lista es larga, de excusas que tenemos para no salir a evangelizar. Pero en Cristo Jesús nuestros pies están firmes y están dispuestos para llevar el Evangelio de la paz. Cuando avanzamos, cuando damos pasos y ganamos terreno, es decir, ganamos vidas para el Señor, eso es lo que realmente significa, es porque Él nos capacita y porque estamos aprendiendo a llevar ese Evangelio a todos los que nos rodean. Y lo último que vamos a hablar del calzado es cómo me debo de poner ese calzado, cómo uso ese calzado. Y la respuesta es clara, permitiendo que la paz de Dios llene nuestro corazón todos los días. Hemos de aprender a pasar tiempo con Jesús y fortalecer nuestro espíritu en Jesús. No hemos de permitir ni dejar que las trampas del enemigo impidan nuestro avance y sobre todo nuestra efectividad. Porque Dios a nosotros nos da el poder o la autoridad para hacerlo, pero depende de lo que hagamos, puede ser con más efectividad o con menos. Vamos a empezar a firmar nuestros pies. Vamos a pedir a Dios valentía para poder compartir el Evangelio de paz con todos los que nos rodean. Aquí lo dejamos con la miel en los labios porque nos faltan 4 partes del Evangelio. Es un estudio bíblico que me encanta y creo que este martes puedo volver a hacer la segunda parte. No lo vamos a dejar para el jueves. Es un estudio bíblico que Dios nos está hablando y por eso lo vamos a dejar para el martes. El martes tendremos la segunda parte de este estudio bíblico. Y nada, vamos a analizar bien lo que leemos y vamos a analizar bien nuestras vidas, de qué hemos de modificar para que esta armadura entre en nuestro cuerpo. Sin más, que el Señor os bendiga y nos vemos este domingo en la reunión.